Hola, buenas tardes. Este video es para la clase de evaluación de los procesos con la doctora Claudia y nuestro equipo está integrado por Luis Fernando, por Ingrid y por Armando. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que pudimos aprender y rescatar de este mes de clases. Los temas en nuestras palabras que vimos vimos lo que es el diagrama de flujo de procesos, el rastreo de los componentes químicos de un proceso y las condiciones de operación de proceso. Pues a continuación Luis les va a explicar un poco del primer tema que vimos. Bueno, empezamos con el diagrama de flujo de proceso. Aquí tenemos una imagen representativa de lo que significa el diagrama de flujo de procesos. El diagrama de flujo de procesos nos ayuda a entender el proceso, la secuencia del proceso, sin entrar a detalle tanto en la descripción de él. Está compuesto, bueno, por lista de corrientes. En la imagen podemos ver el diagrama de flujo con los equipos. También viene representado las condiciones que lleva cada corriente y cada equipo. Se puede también agregar la lista de equipos y lista de corrientes. Es lo que más o menos conlleva el realizar un diagrama de flujo de procesos. A nosotros nos tocó, bueno, como lo teníamos anteriormente, el diagrama de flujo de procesos, logramos en este mes aprender un poquito más y poder complementar lo que ya teníamos en tetras anteriores y pues presentar un mejor proyecto. Si bien no hay reglas rígidas sobre cómo se debe hacer un diagrama de flujo de proceso, es cierto que hay algunas como acciones que se hacen o representaciones estándar que se hacen para representar los diagramas de flujo de proceso. Por ejemplo, una regla vital es que la materia prima siempre se debe de alimentar del lado del lado izquierdo, mientras que los productos salen del lado Derecho. Así como... Sí, derecho. Sí, perdón, del lado derecho, así es. Y bueno, también es importante que estén alineados de tal manera que tenga una mejor estética. Es importante, como mencionó mi compañero, agregar las condiciones de operación de cada corriente y bueno, representar más que nada los equipos más importantes dentro del proceso, como es el reactor o los separadores, todo el sistema de separación que se realiza. Otra de las prácticas comunes que se utilizan para representar un proceso, como dice Ingrid, para darle más estética, se usa que las líneas horizontales son las principales y las líneas que van verticales se cortan cuando atraviesan estas. Exactamente. Y bueno, también es importante que el símbolo de los equipos sea razonable con respecto a otros. Por ejemplo, no vamos a poner una bomba del tamaño del reactor. Entonces, más o menos también respetar esa escala, ¿no? Esas dimensiones. Bueno, en cuanto al otro tema que vimos, el del rastreo de componentes químicos en un proceso, pues las cosas principales que vimos ahí fueron las 5 técnicas, y cómo identificar también la ruta principal en un proceso. Por ejemplo, uno de ellos es las materias primarias, que son básicamente la materia prima que reacciona. Generalmente, más bien debe rastrearse empezando por el lado izquierdo, siguiendo la ruta principal en dirección al reactor. Y por ejemplo, tratándose del producto es del lado contrario, se empieza desde el final del proceso y se va arrastrando y trazando la ruta principal en dirección al reactor. Como ya hemos visto, el reactor es el corazón del proceso, así que es importante ver a qué dirección se van las materias primas y los productos. Un ejemplo a como yo lo entendí fue, por ejemplo, cuando entramos a un reactor, entra una corriente a un reactor y pues obviamente sale una corriente rica en producto, y otra corriente, por ejemplo, de vapor, de inertes, que va a tratamiento o algo.
Entonces, pues saber reconocer qué es lo que lleva cada corriente y qué es como que la prioridad. Por ejemplo, también en trazando la ruta principal del proceso, reconocer las recirculaciones, que es cuando la corriente regresa a una corriente de materia prima, y poder reconocer también el bypass, que es cuando esa corriente ya no ingresa al proceso. Bueno, personalmente pienso que es bastante útil trazar la ruta de la materia prima y de los productos, porque muchas veces hay muchas líneas de corrientes compuestas de diferentes componentes, ¿no? Entonces, a veces puede ser confuso saber a dónde se está yendo realmente el producto. Por ejemplo, si tenemos un separador, a lo mejor no es muy claro si el producto se está yendo por el domo o por los fondos. Entonces, personalmente pienso que es muy útil por este sentido. Particularmente en nuestro caso, este tema de seguir de trazado de ruta principal nos sirvió bastante porque en nuestro proceso incluye 4 corrientes diferentes de carga entre lo que son catalizadores, los reactivos y medios para llevar a cabo y facilitar la reacción. Entonces, en un principio a nosotros se nos hacía un poco complicado identificar o priorizar qué tipo de separación llevábamos primero para obtener nuestro producto. Y con este punto nos ayudó bastante. El otro tema que vimos fue condiciones de operación de proceso. Pues en lo importante y a destacar eran las variables y los criterios de justificación del reactor. Si bien, bueno, antes de mencionar estas como condiciones o justificaciones que se tienen que hacer, es importante mencionar que normalmente las materias primas o cualquier corriente de, ya sea de materia prima, producto, solvente o lo que sea que entra al proceso, tiene que prepararse a veces a una cierta temperatura o una cierta presión para introducirse a los equipos. Generalmente en condiciones normales de 25 grados centígrados y una atmósfera no son condiciones óptimas para entrar al proceso generalmente. Entonces, lo que se hace la mayoría de las veces es modificar la temperatura o la presión de las corrientes. Y bueno, ahora hablemos de las condiciones de operación de los equipos, en especial el reactor y los separadores. Bueno, en este capítulo nos menciona sobre primero la presión y la temperatura. Es muy importante conocer estas condiciones, ya que es a cómo va a trabajar el proceso. Por ejemplo, la presión, el capítulo nos recomienda que se trabaja normalmente a presiones en un rango de 1 a 10 bares. Sobrepasando esta condición significa que te va a costar más dinero porque es necesario, el espesor de la pared tiene que aumentarse. También de igual manera, si trabajas por debajo de esta presión a vacío, se tienen que hacer técnicas especiales para los materiales y también genera más costo. En cuestión de la temperatura, normalmente se maneja a temperaturas de 400 grados. De igual forma, si sobrepasamos los 400 grados en esta corriente, genera más costo. Para las corrientes de servicio, presión de alta es de 40 a 50 bares y te da una temperatura disponible de calentamiento de 250 a 265 grados. Si requieres calentar más, genera un costo extra, y para las corrientes de enfriamiento se dispone en 30 grados. Si se necesita enfriar más, de igual forma genera más costo por equipos de refrigeración. Así es. Bueno, en el caso del reactor, por ejemplo, si nosotros modificamos la temperatura o la presión, como ya mencionamos, habrá que justificarlo. Por ejemplo, uno de estos criterios es si la temperatura favorece la conversión en el equilibrio. Esa podría ser una buena justificación para aumentar la temperatura a un punto mayor al rango común. Por ejemplo, si se trata de una reacción endotérmica, suministrarle calor hará que se favorezca la reacción, o sea, elevando la temperatura. Y el caso contrario para las reacciones exotérmicas.
Y bueno, otra buena justificación podría ser la velocidad de reacción. Como ya hemos visto en análisis y en otras materias de la carrera, sabemos que la velocidad de reacción aumenta junto con la temperatura, entonces esta puede ser también una buena razón. Bueno, en realidad cualquier reacción a la que se le aumente la temperatura va a mejorar su velocidad. Sin embargo, es importante notar cuándo realmente es necesario que la velocidad de reacción sea mayor. Por ejemplo, si es una reacción que tarda bastante tiempo en realizarse, que necesita más tiempo estar ahí, entonces lo que se hace es aumentar la temperatura y se vuelve justificable. Igualmente, si la tasa de productos que se produce es muy poco razonable, entonces también sería bueno aumentar la temperatura para que haya una corriente, como ya lo dije, razonable de producto, pues puesto que generalmente se trabaja con procesos continuos. Y pues bien, con esto concluimos el resumen de este primer mes. Esperamos seguir avanzando en nuestro proyecto. Uh-huh. Gracias. Gracias. Gracias.